Bienvenidos a la entrevista del día, como es habitual, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña Ignacio Briones, director de Codelco, quien está a propósito en la zona porque se hizo una especie de reunión en la que se busca difundir también los alcances de la nueva reforma tributaria. Vamos a tener la oportunidad de conversar con él de este tema y otros que han estado también en la palestra. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Hola Carolina, encantado. Comentarnos un poco de esto. Hay bastantes incertidumbres y la verdad es que más preguntas que respuestas se logran encontrar, ¿cierto?, con estos cambios, ¿cierto?, tributarios que ya conocemos de una legislación que cambió, que para muchos fue criticada y que nuevamente busca, es como la reforma de la reforma un poco. ¿Te encuentras precisamente con eso cuando te enfrentas a grupos de empresarios, pymes y otros que buscan respuestas en torno a la nueva ley, que hay mucho desconocimiento todavía? Sí, bueno, por supuesto. Ahora déjame partir aclarando que mis opiniones no son a nombre de Codelco, con el que soy director efectivamente, pero estoy acá por el Centro de Estudios Horizontal, Que Centro de también, Estudios claro, está. vinculado a Bópoli y respondiendo a una invitación de la directiva del partido acá, en la cual hablamos de reforma tributaria, yendo a tu pregunta. A ver, yo creo que existe bastante consenso en que la reforma tributaria que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, si bien tenía buenas intenciones y tiene varios puntos destacables, en desmedro de ellos generó una reforma o una estructura tributaria que es extremadamente compleja. Por muchas razones, en parte porque hay dos sistemas tributarios, uno integrado, un semi-integrado. Todo eso produce confusión, desconocimiento, y yo diría que una de las cosas fundamentales que uno quisiera reivindicar cuando habla de un sistema tributario es su simpleza. Ojalá los sistemas tributarios sean entendibles perfectamente por aquellos a quienes van dirigidos, que son los ciudadanos, tú y yo. Y eso no se logra, no se lograba en el sistema antiguo, no se logra con menor razón, con mayor razón en el caso de la reforma de la presidenta Bachelet, que a mi juicio complejizó más las cosas. Y el proyecto del actual gobierno creo que hace avances importantes en aras de simplificar y de hacer un sistema tributario, a mi juicio, más justo, más equitativo horizontalmente. ¿Cuáles serían esas ventajas comparativas entonces? Porque, por ejemplo, ayer sacábamos un tema también en el departamento de prensa y se decía que hoy día en las pymes, por ejemplo, en la región de Antofagasta, pagan más impuestos por no haberse acogido, ¿cierto?, a uno de los beneficios que tiene la antigua legislación. Por ejemplo, con la nueva se habla de que incluso los costos de departamentos y casas podrían reducirse, ¿cierto?, si se desprende de ahí, ¿cierto?, el beneficio respectivo. ¿Cuáles serían los comparativos que ves o los hitos que podríamos comparar de manera... A ver, lo que está en el corazón de la propuesta del gobierno del presidente Piñera es volver a integrar el sistema tributario, a diferencia de lo que se hizo en el gobierno del presidente Bachelet, que se creó la figura de un sistema semi-integrado. Permíteme explicar bien en simple qué significa esto. En un sistema integrado lo que se hace es partir de la base que los impuestos, cualquiera sean estos, los pagan personas de carne y hueso, como tú o como yo. En el caso de una empresa, la empresa no es una cosa que cae de Marte, es una sociedad en la cual detrás de ella hay dueños y esos dueños pagan impuestos. Entonces, para un empresario que tiene una empresa que digamos genera 100, la empresa va a haber pagado 27, porque esa es la tasa corporativa que se plantea en la propuesta del gobierno, y si ese empresario como dueño de esa empresa le hubiera correspondido pagar más de 27 por los ingresos que tiene, voy a inventar, 30, va a tener que enterar los 3 de diferencia. Al revés, si ese empresario es un pequeño empresario cuyos ingresos son relativamente bajos y por ingresos le corresponde pagar, voy a inventar un número, 10%, cuando la empresa pagó 27 y le corresponde pagar 10, un sistema integrado le permite que esos 17 pagados en exceso vuelvan a él y que pague finalmente lo que sus ingresos señalan que debe pagar. Quizás la mejor manera de entender el punto, y esto me parece que es un concepto fundamental para entender la propuesta tributaria del gobierno, es la idea de equidad tributaria horizontal. ¿Qué significa esto? Muy simple, significa que dos personas que ganan lo mismo, independiente de su fuente de renta, es decir, independiente si mis rentas vienen porque soy dueño de una empresa o porque soy un empleado dependiente, dos personas que ganan lo mismo, en justicia deben pagar lo mismo. ¿Ah? Si yo soy empresario y gano 100, debiera pagar lo mismo que un trabajador dependiente que gana 100. ¿Ya? El sistema integrado, como se propone, permite converger aquello. El sistema desintegrado que heredamos del gobierno anterior
rompe ese principio básico en buena medida y eso es lo que se está intentando ¿Quedarían corregir. las pymes en mejor pie, Ignacio? Y eso te lo pregunto porque justamente es una de las zonas que se ha visto más impactadas, ¿verdad?, por este crecimiento más lento de la economía, el tema del desempleo, la región de Antofagasta también es bastante fuerte. ¿Ves que las pymes podrían tener un mejor escenario también con esto y quizás con el cruce de otros temas? Por ejemplo, también en la actual administración se promulgó ya y se aprobó el tema del pago a 30 días, que por ejemplo los proveedores era un tema bastante complejo para ellos también poder crecer en sus propias empresas. Sí, a ver, acá hay que hacer una distinción, porque para ser justos, en el cambio que hizo la presidenta Bachelet se creó una figura bastante favorable para las pymes, que es el artículo 14 ter, que les permitía precisamente funcionar en base a un sistema integrado como el que yo me refería, con una serie de cosas que además simplifican la operatoria. Pero hay un gran pero, digamos, que es que por razones X o Y hay un porcentaje importante de las pymes que no pudieron acogerse a ese criterio, a ese 14 ter, por distintas razones, entre otras porque los requisitos societarios para poder acogerse no eran cumplibles por todas. En segundo término, porque para poder acogerse había que hacerse cargo del llamado FUT histórico y eso implicaba un desembolso importante de una vez para muchos empresarios pequeños que tienen problemas de liquidez. Entonces, los hechos, hoy día tienes un contingente de pymes que funciona al alero de este 14 ter, que es virtuoso, es ayuda a las pymes, pero hay un número importante de otros que no. Esta Y región fue así, el mínimo se acogió, 8.000 frente a 20.000 que no se acogen. tal cual. Entonces, eso hay que hacerse cargo. Uno no puede desconocer la realidad. O sea, lo que funciona en el papel hay que ver cómo conversa con lo que ocurre en la práctica. Y en la práctica hay una serie de empresarios que por rentas debieran pagar mucho menos de lo que hoy día están pagando precisamente por estar en un sistema que es semi-integrado y que para que se entienda lo que hace es que tú al impuesto que debieras pagar como persona natural, dueño de esa empresa, se le agrega un peaje de 9,45% a todo evento. Déjame tratar de ilustrarlo con un ejemplo bien concreto. Un empresario, por ejemplo, que tiene una empresa que le genera utilidades por 10 millones de pesos al año, ya un pyme, bastante chico, un pyme. Esa persona por renta en promedio está recibiendo algo así como 800.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? Esa persona con 800.000 pesos mensuales en nuestra legislación vigente deberá pagar prácticamente cero impuestos, cero. De hecho, un trabajador dependiente con ese mismo sueldo, 800.000 pesos mensuales, paga cero impuesto a la renta, básicamente. Pues bien, con el sistema semi-integrado de la reforma tributaria del gobierno anterior, ese empresario que gana 800.000 pesos mensuales ya no paga cero, sino que paga 9,45%. Es decir, paga 9,45% que su vecino, que gana lo mismo que el 800.000 pesos, pero que la única diferencia es la fuente de su ingreso, que es el trabajo, un empleado, paga menos. Y eso es a lo que yo me refería con la inequidad horizontal que esta reforma viene a corregir. Claro, y eso se buscaría corregir. Por eso el Exactamente. impacto sería positivo. La integración corrige ese problema, efectivamente lo corrige. O sea, de facto hace que toda esta gente que hoy día está pagando lo que no debiera estar pagando, ya no lo pague. Y eso evidentemente trae una merma en la recaudación para el fisco. De hecho, se estima que es aproximadamente 500 millones de dólares la merma asociada a la tributación de chilenos, producto de volver a integrar. Pero me parece a mí que eso es lo correcto en pos de este principio de equidad horizontal. Y tú te referías a una serie de otros beneficios que hoy día, insisto, para ser justo, estaban en el 14 ter, varios de ellos se retoman en la propuesta del gobierno, hay otras simplificaciones que se agregan. Yo creo que al final vamos convergiendo a un sistema más virtuoso, más simple, e insisto, más equitativo desde el punto de vista que hoy día, si se aprueba esta reforma, va a estar integrado el sistema. Y el resto de las herramientas con que hoy día se está tratando de abordar el tema económico, crecimiento, ¿ves también, por ejemplo, que exista una política quizás interesante o atractiva respecto de las pymes también, que son las que siempre se dice otorgan más trabajo a nivel país y que son las que a lo mejor podrían echar a andar más rápido, ¿cierto? Un crecimiento económico que pese a las expectativas que hay frente al actual gobierno, esto también se ha demorado, ¿cierto? Un poco en reflejarse obviamente en los primeros meses. A ver, dos cosas. Yo creo, como decíamos recién, las pymes, tanto en la reforma de la presidenta Bachelet como en esta, tienen un trato que reconoce su realidad distinta, más pequeña, ¿no es cierto? Y de lo que se trata, me parece a mí, es de simplificarle lo más posible la vida. No se trata, en cambio, de que no paguen impuestos. Yo vuelvo a insistir en el punto. Aquí, dos personas que ganen lo mismo tienen que pagar lo mismo.
sería violar nuevamente ese principio si yo le dijera a un trabajador dependiente que gana 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos mensuales, por ejemplo, que pague la tasa de impuestos que corresponda y a una pyme cuyo dueño gana los mismos 1,5 millones, yo lo exima de impuestos. A mí me parece que eso sería absolutamente injusto. Pero sí de avanzar en un camino de simplificar, de hacer más fácil el negocio. Tú te refieres al pago oportuno, yo creo que esa es una medida en la dirección correcta, porque si bien sabemos que las pymes enfrentan problemas de liquidez, yo creo que hay pasos por dar también en términos de acceso al crédito. Pero aquí no nos olvidemos de lo otro que me parece que es relevante. O sea, el crecimiento económico al final es un carro que lo tiramos todos, pymes, pero también las empresas grandes. Y de hecho las empresas grandes son las que hacen el grueso de la inversión en Chile, y la inversión, lo sabemos, es la condición necesaria para el crecimiento económico. Entonces, aquí de lo que se trata es beneficiar a la actividad económica como un todo, pymes y grandes empresas, produciendo vehículos que fomenten la inversión. Eso es clave. Las buenas noticias son que la inversión en 2018 tuvo una recuperación muy importante, creció al 7% después de 4 años de crecimiento negativo sistemático en una etapa que era la peor en 3 décadas. Entonces la verdad es que en la medida que eso se mantenga, yo creo que cabe estar optimista respecto al desempeño económico de los próximos años. ¿Ves destrabarse también proyectos de inversión, ya que mencionaba justamente el ministro de Minería, decía desde que asumió que existe un número importante de proyectos que, pese a tener incluso permisos, muchos de ellos no se han logrado ejecutar? ¿Ves con buenos ojos también el que prontamente algunos de esos proyectos que son macro también puedan darse y ver la luz finalmente? Por supuesto, yo creo que, y no solo en minería, diría yo que en todas las grandes inversiones hoy día enfrentan un entorno regulatorio y social que es más complejo. Hace 20 años hacer inversiones grandes era llegar y hacerlas. Ujú. La verdad es que hoy día están las empresas sometidas a estándares mucho más exigentes y ambientales y sociales. Me parece bien que eso sea. Esa es una condición necesaria para que los negocios sean sostenibles. Pero esa sostenibilidad, en caso alguno, importa que uno pueda carecer de mecanismos institucionales que sean, por un lado, firmes respecto a los criterios que uno quiere resguardar, pero por otro, predecibles y sobre todo en tiempos razonables. Creo que uno de los problemas que tiene hoy día, y eso es parte de una mirada de reforma del Estado, es que nuestra institucionalidad de aprobación de proyectos está haciendo tilt o hizo tilt en términos de justamente al mismo tiempo que se resguardan estas variables socioambientales, socioeconómicas, que sea con certeza jurídica y que los tiempos sean expeditos. Yo creo que se pueden combinar ambos elementos. La evidencia comparada muestra que en Chile los grandes proyectos tienen un tiempo de tramitación que es casi el doble de los países desarrollados. Y nadie podría dudar que los países desarrollados probablemente tengan estándares ambientales y sociales tanto más exigentes que los nuestros. Por lo tanto, no hay incompatibilidad, insisto, en combinar virtuosamente ambos elementos. Se ha hablado bastante, por ejemplo, y es una de las agendas del Ministerio de Medio Ambiente, de mecanismos de participación temprana de las comunidades, de forma tal de despejar los cuellos de botella tempranamente y poder así agilizar lo que sigue más adelante. Volviendo a la minería, sin duda, la minería es una palanca de inversión impresionante, y lo razonable es que cumpliendo con la normativa, y una normativa que va una normativa legal, pero también con exigencias que van más allá de lo legal, que tiene que ver con las comunidades, en fin, sí puedan ser aprobados en tiempo razonable y no que una vez que han cumplido con toda y cada una de las etapas, al final del día una decisión política la echa abajo, porque esa es la peor señal que podemos dar. ¿Y cómo es otro de los aspectos que tiene que ver con la generación de proyectos o el crecimiento de distintas empresas? Y quizás vamos a Codelco directamente, donde hoy día se tiene que conjugar o convivir con un mejoramiento de la productividad que pasa por automatizar procesos, están en entremedio, ¿cierto?, el despido de trabajadores que quizás hoy día no están contemplados en nuevos proyectos. ¿Cómo también maneja el país, y una de las más grandes, ¿cierto?, y sobre todo la estatal, da esas señales y se está dando en el mundo de la minería también, ¿cierto?, el recambio en muchos proyectos donde se busca mejorar esos procesos a través de las nuevas tecnologías, en definitiva? ¿Cómo se avanza también en esa línea? Mira, la minería en general, y Codelco no es una excepción, enfrenta al menos dos grandes desafíos. Por un lado está el que tú mencionas, de la tecnificación, la tecnología, cómo irrumpe en los procesos productivos
de la gran minería, así como ha irrumpido en todas las otras industrias, incluyendo lo que estamos haciendo en esta emisión. O sea, Codelco ni Codelco ni ninguna minera grande se puede restar de los cambios tecnológicos que están ocurriendo en términos de manejos de datos masivos, Big Data, en términos de automatización de procesos, en términos de tener camiones autónomos. Un ejemplo, no sé si probablemente la gente de acá de la región lo sabe porque es un caso bien emblemático. Ministro Alex, por ejemplo, que es una de las divisiones del Distrito Norte de Codelco, se opera en una planta, en una oficina remota en Santiago. Aunque podría estar localizada en cualquier parte, pero el punto que quiero hacer, tú puedes manejar el grueso de una mina a miles de kilómetros de distancia. El teniente en la sexta región también se opera desde una división que está completamente deslocalizada de la mina, remota, y que parece más a una sala de la NASA que a una faena tradicional de minería. Entonces, la minería claramente va por un carril tecnológico al cual uno no se puede restar. Esa es una primera variable clave. La segunda variable clave que uno tiene que entender es que la minería, como en varias de las actividades extractivas, enfrentan retornos decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hace 40 años uno tenía minas donde el cobre era súper fácil de extraer, estaba ahí. Hoy día hay que ir mucho más allá. No es casualidad que Chucky se acabó la mina de Rajo Abierto, está pronta a acabarse, y lo que haya que hacer para seguir sacando cobre, haya que ser una mina subterránea que es la más grande del mundo, con una inversión de varios miles de millones de dólares, con tecnología muchas veces novedosa en el sentido que no existe en otros lugares, con desarrollos propios, para ir a buscar el cobre a 500 metros de profundidad. ¿Eso qué es lo que te dice? Pero eso es un camino sin retroceso, por eso es Sin retroceso, pero hay que entender muy bien que además, y eso el sentido común nos lo dice, es mucho más caro ir a sacar cobre a 500 metros que sacarlo en una mina de Rajo donde las leyes además eran más altas, que es la mina que tuvimos durante muchas décadas, ¿no? Y por lo tanto, todas estas cosas, el agotamiento de los recursos mineros, por un lado, y la combinación de la tecnología por el otro, te fuerzan a que necesariamente tengas que ser más productivo. La productividad es un imperativo si queremos que Codelco siga existiendo, siga proveyendo los recursos que le ha provisto al país en los años anteriores. Y también es un desafío muy válido para el resto de la minería privada. O sea, tecnología y productividad son la clave para poder mantener negocio, y todo esto cruzado, vuelvo a mi punto anterior, con las variables de sustentabilidad. O sea, acá no es un cliché decir que la preocupación por las comunidades, la preocupación por el medio ambiente, recursos hídricos, ¿no es cierto?, etcétera, es una clave de supervivencia de las empresas, no es una moda. Es lo que hace que sean sustentables en el tiempo, de lo contrario el negocio se acaba. Así de simple. Y cuando se compara justamente el sector privado con el estatal, cuando por ejemplo uno ve los números o la eficiencia que se busca tener en el manejo de recursos hídricos, como lo mencionabas, o en la productividad, en bajar los costos de energía, hoy día que son los principales ciertos problemas que enfrenta hoy día también la minería, y se comparan los números, o uno pone sobre la mesa quizás Codelco o minera escondida. En la eficiencia justamente de la gestión y la toma de decisiones es ahí donde en los últimos años se ve a un estatal, ¿cierto?, respecto de resolver justamente lo que se le está poniendo sobre la mesa como desafío. ¿Cómo ves también la proyección respecto de eso, del resolver de manera eficiente y finalmente que en los números se pueda comprar una minería, ¿cierto?, igual de vanguardista y con tecnología, pero con los números en productividad finalmente que se reflejen también en eso? Lo primero que hay que decir es que en muchos aspectos Codelco es una empresa de clase mundial y eso no hay que perderlo de vista. O sea, yo citaba el caso ahora de Chucky Subterráneo. La verdad es que esa es una cuestión que no existe en el mundo. O sea, es de una escala de una tecnología que no tiene un referente. Y yo creo que eso hay que tenerlo súper claro y sentirnos muy orgullosos. Pero yendo al fondo de tu pregunta, Codelco hace un buen tiempo, y por lo menos al menos desde que yo soy director, pero me consta que también venía de antes, en el directorio anterior, hay una conciencia respecto al desafío de productividad. Porque si tú no eres productivo, con estas variables nuevas que te estoy diciendo, que es más difícil que antes tener cobre, la empresa sencillamente no puede sobrevivir. Es así de simple, y se están haciendo una serie de esfuerzos en esa dirección, con métricas, con lineamientos estratégicos claros, atendiendo además, y esto es un dato importante a tener en cuenta,
a que las divisiones son distintas, o sea, hay bastante heterogeneidad. Las condiciones de una mina como Chucky son muy distintas de las de una de Radomiro Tomic, aquí en la región, o del Teniente, que es una minería subterránea, ¿no es cierto?, que es extremadamente eficiente en lo que hace. Entonces hay un esfuerzo grande de poder seguir apuntando a mejorar la productividad, entendido que eso es una condición de supervivencia de la empresa. O sea, la época en que el cobre era tan fácil de obtener, pongámonos esos temas, estoy caricaturizando, que te permitía tener o soportar una serie de ineficiencias, se acabó. Porque hoy día, insisto, es mucho más difícil, requiere inversiones cuantiosísimas ir a poder extraer el cobre que antes lo Mm. teníamos ahí con inversiones que estaban hundidas además. Pero eso puede ser competitivo. Eso puede ser un ejemplo de lo privado y lo estatal hoy día. Sí, claro que sí, y con él con muchos aspectos súper competitivos. En otros hay mucho por mejorar y en eso se está trabajando y esto obviamente requiere el concurso y del directorio y de la administración y de los trabajadores, ¿ah? Por supuesto, o sea, esas son las partes que componen esta gran empresa y el esfuerzo tiene que ser mancomunado, pero a la ley de un diagnóstico común de que si no Mm. hacemos los cambios que el siglo XXI nos está exigiendo en todas estas dimensiones, tecnología, productividad, sustentabilidad, eh, la verdad es que la existencia de la empresa se vería muy comprometida. Me quedan poquitos minutos, Ignacio. Veo en tus manos y volvemos a Horizonte y al otro rol que también cumples en Evópoli. Ciudad Justa, dice ese libro. Cuéntame un poquito, me quedan solo algunos Sí, minutos bueno, para... esto es un trabajo que hicimos en el Centro Estudio Horizontal, lo pongo aquí en cámara, Ujú. que es un centro estudio ligado a Evópoli. Me tocó fundar junto a Felipe Casta, Hernán Larraín, otra gente, Juan Carlos Llobet y Luis Felipe Merino en el año 2012. Y nosotros iniciamos como parte de nuestra agenda una reflexión sobre la ciudad como epicentro de la política social. Eh, ¿Y qué es lo que queremos invitar en este libro? Es tener una reflexión sobre la ciudad y las maravillosas oportunidades que puede ofrecer a todos los ciudadanos en la medida de que la ciudad pueda ser percibida como un espacio de integración, ¿ah? La ciudad es de alguna manera el techo común en que habitamos, en que nos encontramos, en que interactuamos, en que intercambiamos ideas, en que comerciamos. Es un lugar de intercambio, ¿ya? Y una buena ciudad puede maximizar, puede potenciar esos encuentros y una mala ciudad puede disminuir esos encuentros. Entonces, ¿cómo se logra una buena ciudad? Una buena ciudad es una que provee a todos sus habitantes, no digo que todas las mismas condiciones materiales o todas las oportunidades de la ciudad, porque eso es un imposible y sería voluntarista, pero sí un piso mínimo exigente de oportunidades, ¿no es cierto?, que permitan a las familias, a las personas encontrarse, tener una cancha más pareja para desarrollar sus talentos, Y en para esa reconocer mirada, el ¿dónde está mérito. Antofagasta? Antofagasta no sabría, no me atrevería a calificarlo, creo que sería presuntuoso de mi parte viniendo de Santiago, pero la gracia de este documento, y eso es importante tu pregunta, es que hace esta reflexión más bien conceptual respecto a por qué nos importa tanto la ciudad y las desigualdades que hay en la ciudad. Identifica 6 ejes que nos gustaría levantar en todas las ciudades de Chile de forma tal de generar este piso algo más parejo, ¿no es cierto?, donde permita que la ciudad sea atractiva y podamos integrar a muchas personas de las maravillas y los beneficios de la ciudad. Pero luego las bajadas específicas, justamente el valor de este documento es que lo deja a las regiones para que a la luz de este documento ellos debatan, ellos conversen y podamos encontrar esos nudos, ¿no es cierto?, y las propuestas específicas que obviamente son idiosincráticas a cada caso. Permíteme terminar con una analogía que creo que ilustra el espíritu de este documento. Creo que todos que nos están viendo han ido alguna vez y han vibrado yendo al estadio, algún partido de fútbol de La Roja, por ejemplo, en una clasificación importante. ¿Qué es lo que sucede en el estadio? Sucede que durante 2 horas, primero estamos todos detrás del mismo equipo, empujándolo firme. Por algún momento, por 2 horas nos olvidamos de alguna manera de nuestras diferencias sociales y estamos todos en la misma empujando a nuestro equipo. Si bien hay algunos que estaban en galería, otros que están en platea, tribuna Andes, ¿no es cierto? Pero están todos en la misma. Y durante 2 horas hacemos comunidad y después del partido salimos todos contentos. Algunos se irán en micro, otros se irán a pata, otros se irán en un Mercedes, algunos en un departamento, algunos en una casa grande. Pero la ciudad de lo que se trata es generar no todo el tiempo una igualdad completa, porque sería Ujú. voluntarista, pero sí espacios de encuentro que hagan que interactuemos y que nos encontremos como iguales ciudadanos en el espacio público.
Quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista. Encantado, pues. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.